El proyecto CAS. El proyecto Acción Comunitaria contra el Zika, CAS por sus siglas en inglés, se implementa en 5 países de la región: Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. El proyecto tiene como objetivo reducir la transmisión del virus del Zika en las poblaciones más vulnerables por medio de la promoción y fortalecimiento del compromiso comunitario. El proyecto CAS realizó un levantamiento de línea de base que midió los conocimientos, actitudes y prácticas frente al virus Zika a mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años de los 5 países, así como entrevistas a profundidad a agentes claves tales como profesores, líderes comunitarios, autoridades locales, personal de salud y adolescentes, para recolectar de ellos sus percepciones y experiencias frente al virus del Zika. Este video resume paso a paso el proceso de construcción e implementación de línea de base, usando la metodología de Lot Quality Assurance Sampling, muestreo por lotes para medición de calidad LQAS, con el fin de servir de referencia a otros proyectos similares. Capítulo 1. ¿Qué es una línea de base? Antes de empezar con los pasos, debemos entender qué es una línea de base. Una línea de base responde a las mediciones de condiciones clave, indicadores y contexto antes del comienzo del proyecto. Sin una línea de base, es difícil planificar, dar seguimiento y evaluar el desempeño del proyecto. Por lo general, las líneas de base se realizan antes del inicio de las intervenciones del proyecto y van acompañadas de una evaluación final para comparar el impacto que el proyecto ha generado. No hay una única manera de realizar un estudio de base, sino que depende de una variedad de factores específicos al proyecto, desde los indicadores específicos hasta la duración y el presupuesto del mismo. Capítulo 2. Los pasos de la línea de base CAS. Paso 1. Definir los objetivos de la línea de base. El proyecto CAS realizó un levantamiento de línea de base que incluyó una parte cuantitativa y otra cualitativa. La parte cuantitativa se realizó mediante encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas CAP a mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años de edad. Los principales objetivos fueron: 1. Medir a. La situación basal de los indicadores del marco del resultado tanto en las familias como en las comunidades en los 5 países de implementación del proyecto. B. El conocimiento, actitudes y prácticas sobre la prevención, protección, control, atención y cuidado del virus del Zika en los 5 países identificados. C. El nivel basal de la participación y capacidades de las comunidades para enfrentar el virus del Zika. 2. Analizar los factores contextuales que pueden incentivar o limitar el cumplimiento de los resultados del proyecto. Por otra parte, la parte cualitativa se realizó mediante entrevistas en profundidad a actores clave, autoridades locales, docentes, adolescentes, personal de salud y líderes comunitarios, con el propósito de conocer más a fondo el porqué de determinados hechos, cuáles son las principales creencias, barreras o rumores frente al virus del Zika. Paso 2. Definir la metodología. En el proyecto CAS, el método LQAS se aplicó para medir la calidad de las intervenciones y los cambios de comportamiento logrados en las comunidades objetivo de los 5 países. ¿Qué es la técnica de Lot Quality Assurance Sampling, LQAS? El término LQAS proviene de los términos en inglés Lot Quality Assurance Sampling, que traduce muestreo por lotes para medición de calidad. Es un método estadístico riguroso que permite monitorear y medir la calidad de las intervenciones realizadas por medio de una selección aleatoria de casos en áreas de supervisión definidas dentro de las comunidades o áreas intervenidas. Este método ayuda en los procesos de toma de decisiones, ya que permiten identificar si las áreas de supervisión definidas, es decir, las áreas en las que se implementa el proyecto, cumplen o no cumplen con las metas definidas en los objetivos. De igual forma, la metodología LQAS permite la descentralización de la recolección de los datos, pues se trabaja directamente con el supervisor encargado de cada área de supervisión definida, lo cual se traduce en menores costos de implementación si se compara con otras metodologías de muestreo. Estas son las principales ventajas de LQAS. Es una metodología de fácil entendimiento y aplicación. Se recolectan los datos por áreas de supervisión, los cuales facilitarán el monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados.
LQAS es un método riguroso, con más de un 90% de precisión en las observaciones realizadas. Permite recrear con una pequeña muestra, 19 casos por área de supervisión, las condiciones de toda una población. Es una metodología costo eficiente. Permite la descentralización de la recolección de los datos. ¿Por qué y en qué contextos usamos LQAS? Para utilizar la técnica de LQAS es conveniente revisar si la situación que se quiere monitorear cumple con los siguientes requisitos. 1. Lo que se evalúa. El indicador tiene solo dos valores posibles, cumple o no cumple. 2. Cada una de las unidades de estudio, casos a evaluar, es independiente de la otra. 3. La evaluación se hace en una muestra aleatoria de n casos. 4. La probabilidad general que existe de encontrar un valor u otro, cumple o no cumple, es la misma para cada uno de los casos de la muestra. Paso 3. Definir la muestra. Primero, se procedió a la identificación de las áreas de supervisión en las zonas de intervención del proyecto. Los criterios de selección utilizados para las áreas de supervisión son: A. Accesibilidad a las comunidades independientemente de su estructura geopolítica. B. Tamaño de la población. C. Que tengan representación de zonas urbanas y rurales. D. Que cuenten con personal responsable del proyecto CAS, que acompañe durante el proceso de intervención. Teniendo identificadas las áreas cobijadas por cada supervisor, se procedió a hacer una selección aleatoria de 19 hogares. Escuchemos a Claudia, una de las consultoras encargadas de implementar la línea de base CAS. Ella nos cuenta cómo se seleccionaron los 19 hogares en Colombia. Bueno, entonces nosotros estamos trabajando con un método aleatorio que se llama LQAS, que significa lotes de calidad seleccionados de forma, precisamente como lo decía ahora, aleatoria o azarosa. Lo que hacemos entonces es dividir cada una de las zonas que tiene designada la Cruz Roja de Trabajo en diferentes manzanas o diferentes cuadras, depende de cómo se quiera llamar en los países. Esas manzanas entran dentro de un listado aleatorio y de esas se seleccionan las que se necesiten en número, pueden ser 19, pueden ser 38, porque este tipo de muestreo no requiere muestras grandes, precisamente porque su gran, digamos, fuerza interna, su gran validación está asociada con el tema de la aleatoriedad. La encuesta obviamente tiene unos filtros, estos filtros están asociados con el rango de edad de los participantes, con que sean mujeres y con que quieran además de eso tener la posibilidad de participar. Paso 4. Definir la recolección y visualización de datos. El proyecto CAS recopiló los datos de las encuestas CAP mediante el uso de Open Data Kit, ODK. El ODK es un conjunto de herramientas para la recolección de datos mediante la utilización de dispositivos móviles. ODK es una herramienta que agiliza los procedimientos de recolección de datos, genera más control en las operaciones, reduce los tiempos y evita la duplicidad de esfuerzos y recursos. El procedimiento que se debe seguir para la recolección de datos es el siguiente. A. Diseñar un formulario con la encuesta. B. Descargar la encuesta en la app de ODK, previamente descargada en el dispositivo móvil, tablet o celular Android. C. El encuestador llena la encuesta desde el dispositivo móvil. D. Una vez finalizada la encuesta, el encuestador la envía a un servidor de almacenamiento de datos. E. Los datos recogidos en el servidor se pueden exportar en formatos útiles para la visualización de datos, tales como este dashboard. Paso 5. Capacitación y validación de encuestas. Antes de implementar la línea de base, es esencial poder capacitar a los voluntarios y coordinadores del proyecto acerca de cómo utilizar ODK para las encuestas CAP, para lo cual en cada uno de los países del proyecto se realizó un taller de capacitación de línea de base y ODK. Las oficinas de país de Save the Children y sociedades nacionales recibieron capacitación acerca de cómo implementar las encuestas y las entrevistas clave, la metodología empleada para la recolección de los datos, cómo obtener los consentimientos informados y acerca del manejo de la herramienta ODK. Un documento clave usado durante estos talleres de capacitación fue el Manual del Entrevistador, el cual establece lineamientos claros para la aplicación de las encuestas CAP de manera aleatoria y sin sesgos. Durante las capacitaciones, las encuestas CAP fueron validadas y modificadas acorde al lenguaje, pero también al contexto político y sociocultural de cada país. Adicionalmente, los equipos de encuestadores realizaron un ejercicio práctico de simulación, de levantamiento de línea de base en campo. Paso 6. Levantamiento de información.
¿Cómo debemos prepararnos para ir al terreno? A. Organizar a los equipos de encuestados que estarán involucrados durante todo el proceso de recolección de datos. Dadas las condiciones de seguridad de los países en los cuales intervenimos, se debe dar una charla de seguridad, en la cual se le proporciona información de contactos clave a quienes acudir en caso de una emergencia, así como enseñarles la mejor manera de responder ante posibles situaciones que pueden ocurrir en campo. De igual forma, al equipo de encuestadores se les debe capacitar sobre la política de salvaguarda de la niñez, en la medida que estarán en contacto con hogares de la comunidad. B. Entregar a los encuestadores listados de las áreas en las cuales se haría la recolección de datos, con listado de los puntos donde se empezará a hacer la recolección, lo cual les permitirá ubicarse e identificar los hogares de manera más ágil. C. Garantizar que todas las coordinaciones de logística estén completadas, las cuales incluyen confirmación del transporte, reserva de hoteles en caso que se deba pasar la noche en las zonas donde se hace el levantamiento, pago de viáticos diligenciado y kit de recolección de datos listos y funcionando para cada uno de los encuestadores. En el proyecto CAS, las encuestas se realizaban con 1 o 2 encuestadores. En los casos donde iban 2 encuestadores, uno se encargaba de rellenar la encuesta en ODK y la otra persona sería el observador o observadora, encargada de supervisar que la encuesta es correctamente implementada y de tomar notas en caso requerido, así como de apoyar en la observación de posibles criaderos en las viviendas. Una vez se ha identificado el hogar donde se aplicará la encuesta, una de las primeras tareas del encuestador es obtener el consentimiento informado por parte de la mujer a la cual se le aplicará la encuesta. Es de vital importancia documentar todos los consentimientos informados obtenidos, pues de esta manera se valida el uso futuro que se le dé a los datos recolectados por medio de la encuesta. Los consentimientos informados pueden ser obtenidos de manera escrita o de forma verbal. De forma escrita se pueden obtener imprimiendo en físico hojas de consentimiento informado o por medio de ODK recolectando la firma de forma digital. Y de forma verbal en el cual los encuestados afirman por voz que dan permiso para ser entrevistados y se puede recoger vía audio o filmación. En ambos casos se le debe leer a la encuestada el formulario de consentimiento informado, además de solucionar las dudas que puedan tener sobre el mismo. Si la mujer expresa que no quiere participar en la encuesta en cualquier momento de la encuesta, se debe respetar su decisión y proceder a buscar otra mujer del mismo rango de edad. ¿Qué pasa cuando el hogar seleccionado al azar por la técnica de muestreo no cuente con una mujer entre 15 y 49 años? ¿O sea, una casa abandonada? ¿O la mujer se niegue a darnos la entrevista? ¿O nos encontremos con un terreno baldío? Entonces se procederá a hacer una selección de otra vivienda dentro de la misma manzana siguiendo las siguientes instrucciones. 1. Hacer el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, las viviendas deben estar siempre a su mano derecha. Este recorrido se debe realizar hasta que se encuentre una vivienda en la que se encuentre una mujer entre 15 y 49 años que acceda a ser entrevistada. A esta técnica se le llama recorrido serpentino. 2. Nunca se debe cruzar la calle, se debe mantener en su misma acera haciendo el recorrido detallado en el punto anterior. 3. Si nos encontramos con un edificio o multifamiliar, se deben escoger los apartamentos que se encuentren a nuestra derecha, haciendo así el recorrido serpentino como si cada piso del multifamiliar fuera una cuadra. Al finalizar el tiempo de encuestas, todo el equipo de encuestadores se reúne con su punto focal de proyecto y se realiza una sesión de comentarios y retroalimentación de la jornada, en la cual se define si es necesario hacer ajustes a la estrategia de intervención en la comunidad y/o a los formularios utilizados. Capítulo 3. Aplicando LQAS en el proyecto CAS, un caso práctico. Las entrevistas cualitativas son otra parte esencial dentro de la línea de base. Nos permiten conocer de un modo más profundo las circunstancias que podrían estar limitando un cambio de comportamiento en una comunidad. Esta es una información que muy difícilmente podrá ser recolectada con tal nivel de profundidad por las encuestas cuantitativas. Por ejemplo, en la encuesta CAP vemos que un porcentaje minoritario de encuestadas hace uso del condón para la prevención del Zika, pero no conocemos las causas. Durante la entrevista a profundidad con personal de salud, se puede identificar que hay muchos tabús y creencias personales o culturales alrededor del uso de este método anticonceptivo y que la mayoría de los miembros de las comunidades no asocian el hecho de la transmisión del virus del Zika con el uso del condón por falta de conocimiento o información precisa.
Por otra parte, las entrevistas a profundidad fueron implementadas por entrevistadores previamente capacitados y fueron grabadas en audio y transcritas vía verbatim para poder ser luego analizadas por consultores especializados. Estos son los informantes claves que se entrevistaron en el proyecto CAS. Personal del MINSA, Ministerio de Salud, 51. Líderes comunitarios, 60. Docentes escolares, 38. Adolescentes, 29. Autoridades locales, 20. Importante, siempre, antes de cualquier acción, es esencial poder reunirte con los líderes comunitarios y autoridades locales para orientar y ser orientados de las acciones que vamos a implementar. Involucrar a la comunidad en el ciclo de nuestros programas es un paso que permite enriquecer nuestros conocimientos y generar lazos de confianza y respeto con las contrapartes. Capítulo 4. Gestión de la información. Tras haber recogido los datos, queda una importante etapa del ciclo de la línea de base, la gestión de la información recolectada. El dashboard es una plataforma de gestión de información. En ella se logran visualizar los datos recolectados. El objetivo de que se visualicen en el dashboard es que las sociedades nacionales y oficinas de Save the Children puedan localizar por cada pregunta del cuestionario los resultados representados en gráficas. De este modo, se puede acceder de modo inmediato a los resultados de la encuesta y agilizar el proceso de análisis e interpretación de estos. Capítulo 5. Operativizando los resultados. Cierre del circuito. Hemos llegado al último y probablemente el más importante de los pasos de la línea de base, el momento de operativizar los resultados. Para ello, hemos de regresar al punto 1 y por ello cerrar el circuito. Empezamos definiendo unos objetivos de línea de base, explorar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de una comunidad en concreto frente al virus del Zika. Hemos implementado las encuestas y las entrevistas clave. Hemos recogido datos, procesado los datos y analizado sus resultados. Y bien, ¿ahora qué? Ahora es el momento de operativizar esos resultados, es decir, hacer algo con ellos. Algunas actividades que se pueden organizar y que se hicieron desde el proyecto CAS. 1. Visualizar los resultados mediante infográficos y diseminarlos en cada oficina de país. 2. Organizar un webinar con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y las oficinas país de Save the Children, los consultores implicados en el análisis de los datos y asegurarse de que todo el mundo entiende los resultados, sus conclusiones y recomendaciones. 3. Dar una charla de los resultados clave a través de un programa de radio comunitaria. 4. Diseñar un plan de acción con el cual hacer frente a las brechas de conocimiento detectadas en la línea de base. Por ejemplo, diseñar nuevos mensajes clave o cambiar los existentes o elegir el canal de comunicación adecuado. 5. Es muy importante poder volver a las comunidades que participaron en la encuesta y poder dar a conocer los resultados clave. Esto es parte del proceso de rendición de cuentas a la comunidad. 6. Organizar una reunión con ministerios de salud para mostrarles las nuevas evidencias recogidas en nuestros informes, ofreciendo oportunidades de trabajo conjunto. Esto también funciona como una estrategia de rendición de cuentas a uno de nuestros socios claves. El estudio de línea de base del proyecto CAS se realizó en 5 países de la región para explorar percepciones y experiencias de la población frente al virus del Zika. Sin embargo, la metodología aplicada en el estudio es una herramienta global que se puede adaptar a otros proyectos y contextos en las Américas, en el Caribe y en otras regiones.